Buenos días a todos. Os pido silencio, por favor, porque comenzamos, si os parece. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Foro Antón Martín, que ya sabéis que celebramos cada martes. Agradecemos, como siempre, a todos los estudiantes que habéis venido de forma presencial y a los que también nos siguen por streaming, así como a los compañeros del profesorado. Bueno, pues la sesión de hoy tiene una temática especial que es de mucha relevancia en este centro universitario, porque ya sabéis que mañana comienza el mes de marzo y con él bueno, pues una serie de actividades en torno a la figura de San Juan de Dios, que ya sabéis que es nuestro patrón y que se celebra el día 8 de marzo. Así que, bueno, pues más que nunca en el foro de hoy, en el de la semana que viene, que ya os anunciaremos, y en una serie de actividades que ya os bueno, pues comentaremos en los próximos días, pues nos vamos a girar en torno a la figura de San Juan de Dios y a esta mirada humanizadora de la atención sanitaria que él nos enseñó y que nos legó. Así que en la sesión de hoy, titulada San Juan de Dios, sensibilidad y cuidado, pues quizás con mucha necesidad en el mundo de hoy, nos vamos a volver hacia esa cualidad, la sensibilidad, que tanta falta hace bueno, pues para que los profesionales sanitarios derrochemos y que sepamos trasladar también a nuestros pacientes. Así que le damos las gracias al profesor Gerardo Díaz Quirós, que es director de la Fundación San Juan de Dios y que viene hoy a, bueno, pues a trasladarnos esta mirada humanizadora, porque bueno, pues siempre es una suerte contar con él y es difícil, nos consta, bueno, pues sacar un rato, ¿no? para que él pueda venir con todas sus obligaciones, así que le agradecemos su presencia hoy y espero que todos disfrutéis mucho de esta sesión. Bienvenido, Gerardo, y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. No es difícil sacar un rato, lo difícil... dejadlo para después, dejadlo para ya cuando veáis todas las glorias que voy a contar. Digo que no es difícil sacar un rato para venir a contar cosas, lo difícil es tener a alguien que te escuche. Así que yo además sé que venís todos voluntariamente, hoy ha habido una efusión de gozo y a todos el tema de San Juan de Dios os ha suscitado un interés extraordinario, cosa por la que me alegro absolutamente. Vamos a hacer un pacto, ¿no? Mira, más allá de cuál sea la razón última por la que hayáis venido y por la que estéis sentados, como estáis aquí, y vamos a compartir un rato, vamos a ser capaces, vamos a ser, si somos capaces, de aprovechar algo, ¿no? De lo que vamos a compartir, de que verdaderamente, más allá de que os apeteciese estar más tomando un rayo de sol de estos tibios, de este tránsito hacia la primavera, que ya que estamos, vamos a ver si somos capaces de sacar alguna lección, que hasta alguna puede ser interesante, y alguna puede ser interesante para vuestra propia experiencia. Creo que casi todos fisioterapeutas, ¿no? ¿Es mayoría fisioterapeuta o hay enfermeros también? Bueno, pues vamos a hablar del doble patronazgo de San Juan de Dios en torno a un concepto. Mirad, sobre San Juan de Dios hablamos todos los años, claro, no a las mismas personas, pero hablamos continuamente. Esto se convierte, llega a marzo y llega el 8 de marzo. Antes de que se impusiese el Día de la Mujer como el 8 de marzo, los calendarios el día 8 de marzo ponían San Juan de Dios. Ahora ya es difícil encontrarlo, ¿no? Que pongan San Juan de Dios. Que San Juan de Dios tuvo una relación con las mujeres extraordinaria y las mujeres tuvieron un papel pionero en el desarrollo de la orden. Incluso hay una mujer que trabajó codo con San Juan de Dios, que cuando él fallece la quieren despedir y ella apela a que, cuidado conmigo, que he estado aquí desde el primer día. Y las primeras artífices financiadoras de las campañas de San Juan de Dios fueron mujeres. Y hubo voluntarias en los primeros hospitales. Y hasta sospechamos que hubo un germen de orden femenina muy desde el inicio. Por tanto, el papel de la mujer el 8 de marzo también tiene mucho que decir. Bien, el hilo conductor, os decía que hablamos de San Juan de Dios muchas veces y en muchos contextos y repetimos muchos datos. Y claro, ser innovadores en alguna medida pues cuesta. Ya decimos, ¿cómo enfocamos? Bueno, pues cuando me piden esta conferencia, que es curioso porque algunos de los que la pidieron con más insistencia desde la organización, desde la orden hospitalaria, no han encontrado tiempo hoy para venir, pero esto suele pasar, ¿no? Vamos a aprovecharlo con vosotros. He cogido como hilo conductor la sensibilidad, pensando que desde hace tiempo vengo pensando en estas cosas, que es fundamental para ser un buen agente de cuidado. Cualquiera de vosotros, enfermeros, fisioterapeutas, pero también muchas otras profesiones que se dedican a cuidar, y si no, veis que de manera informal, de manera no profesionalizada, todos sois cuidadores.
Todos necesitamos ser cuidados y a la vez somos cuidadores de otros. ¿Qué elementos, si tuviésemos que buscar elementos identitarios, elementos fundamentales, cuáles serían? Porque si buscamos solo los profesionales, nos damos cuenta que durante buena parte de la historia, y vosotros mismos habéis tenido muchas personas que os han cuidado sin ser profesionales del cuidado. Vuestros padres, los abuelos, a veces los vecinos, ¿no? Vuestros amigos. Habéis sido cuidados y cuidadores y no habéis tenido formación. Los abuelos no tienen manual de cómo ejercer de abuelos. Los padres no tienen manual. Y sin embargo, ¿qué es lo que nos permite ser buenos cuidadores o buenos agentes de cuidado? Pues al final, entre otros muchos elementos, hoy he querido destacar uno, seleccionar esto que llamamos sensibilidad. Y que tiene dimensiones diferentes, ¿no? Porque el primer elemento curioso en torno a la sensibilidad es que parece que fuese innata. Uno es sensible o insensible y no puede hacer nada. Entonces ya el que no es sensible, ¿no? Esto es como el que es borde por naturaleza y le dice a los demás, es que yo soy así. Los demás pueden decir, bueno, pues vete cambiando, ¿no? Porque eres insoportable. O sea, hay elementos nuestros que el hecho de que sean de naturaleza no aportan nada en sí mismos, ¿no? Bueno, mi defensa es que teniendo elementos, diríamos que de naturaleza, que nos pueden hacer más o menos sensibles o insensibles, también hay otros que se pueden educar, sobre los que se puede hacer músculo. Los fisios de esto sabéis mucho, ¿no? Músculos tenemos todos los mismos. Sin embargo, no se nos nota a todos de la misma manera, ¿no? No se nos marcan igual. ¿Fruto de qué? Pues entre otras cosas del ejercicio, ¿no? De en qué medida los usamos o no. Un músculo que tenéis que ejercitar continuamente es el cerebro, porque si no, se atonta también, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar en permanente ejercicio. Bueno, pues la sensibilidad también tendrá unos elementos que se pueden utilizar, que se pueden ejercitar, que podemos ejercitarnos para ser sensibles. Hay una parte, diríamos que fisiológica, yo no sé nada, ni de fisiopatología, ni de casi nada, ¿no? Pero hay un elemento que tiene que ver con nuestra propia fisiología. Dice, una persona sensible, si la tuviésemos que definir, ¿qué es? ¿No? Inmediatamente se nos iría probablemente al tacto, ¿no? Hay gente que puede soportar más o menos el calor, que se quema antes o después. ¿Fruto de qué? De sus terminaciones nerviosas será, ¿no? De esto sabe mucho Isa. De la piel. Somos unos seres preparados para ser sensibles. Tenemos muchos órganos que nos permiten recibir información y que luego no todos procesamos de la misma manera o que procesamos de manera gradual. También decimos que alguien es sensible ligado a la empatía, que es otro gran nombre, ¿no? Otro de los grandes elementos, de los grandes conceptos que han entrado en el mundo sanitario y que ya los que habéis hecho prácticas y tal veis que es una verdadera necesidad. Esto de ponerse en el lugar del otro, aunque sea por unos segundos, ¿no? Termina siendo un elemento fundamental. Pero no solo ponerse en el lugar del otro, sino ser capaz, y ahí está la sensibilidad, de entenderle, de cosentir un poco, de sentir lo que él siente, ¿no? Eso es lo que nos hace sensibles. Tú puedes ser frío como un témpano, que suele ocurrir en la profesión sanitaria, que uno tiene asumido que tiene que ir construyendo una suerte de coraza, ¿no? Porque si no, el exceso de sensibilidad puede llevarle a no ser capaz de soportar la profesión. Esto el cuerpo lo tiene bien ensayado, ¿no? Si no tuviésemos piel, esa sensibilidad, esa hipersensibilidad nos haría sufrir. Claro, en el profesional sanitario esto se cuida, es decir, ¿hasta dónde puedo llegar? Porque si yo me compadezco continuamente de todos los pacientes, puede que invalide mi capacidad de cuidar. Hay que moverse continuamente en un equilibrio que para todos vosotros tenéis que ir educando. Tenéis que ver cómo ser capaces de ser sensibles sin que esa hipersensibilidad os invalide para la profesión. Hoy vamos a hacer un ejercicio. La propuesta era, bueno, como tenemos que hablar de San Juan de Dios, y hablamos siempre, y ya os han contado cosas de San Juan de Dios, vamos a jugar un poco con cómo ha sido la sensibilidad, este concepto que a mí me parece fundamental dentro del ámbito sanitario, en la biografía de San Juan de Dios. Mira, normalmente, y esto es una lección general, ¿no? Que no tiene que ver con San Juan de Dios, sino en general. Cuando veáis personas a las que le importan mucho los fundamentos de las cosas, la esencia de las cosas, no lo que se ve, sino lo que está por debajo, ¿no? De un árbol lo más evidente es el tronco y la copa. Sin embargo, el elemento esencial está en las raíces, ¿no? No hay ningún árbol que pueda vivir sin raíces, pero no se ven. Bueno, pues esto pasa en todos los órdenes de la vida. Siempre hay cosas que son más aparentes, que están por encima, y otras que son las que lo sostienen. Esto en lo ideológico ocurre continuamente. Vosotros como profesionales sanitarios también lo sabéis. Cuando llega alguien, lo primero que asoman son los síntomas, ¿no? Pero tratar los síntomas no sirve.
Esto cuando un niño tiene fiebre, la cuestión no es bajarle la fiebre, sino saber la razón por la que se le provoca, ¿no? Y a lo mejor hay que dejársela, porque la fiebre sabéis de sobra que es un primer recurso, ¿no? del cuerpo. Bueno, pues esto ocurre en todos los órdenes. Y normalmente al que va a los fundamentos, que se prepare porque le van a llamar fundamentalista. Esto ocurre en casi todo. Cuando uno profundiza un poco en cualquier elemento de base, cuidado, porque, claro, como va a los fundamentos, pues le van a llamar fundamentalista. ¿Por qué lo digo? Claro, en esta institución, en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en un centro universitario de la Orden Hospitalaria, dice, ya viene uno a hablar del santo, ¿no? Cuidado. Y además viene a decir que el santo es muy importante. O sea, que la figura de raíz de lo que luego explica todo lo demás que se construye, pues que es importante. Porque es un elemento identitario en sentido pleno, es identitario al cuadrado. O sea, para nosotros San Juan de Dios es fuente de identidad y a la vez identidad misma. Es decir, la figura de San Juan de Dios es un elemento identitario en la institución y además de su biografía, de su manera de hacer, de su manera de comportarse en un siglo concreto, extraemos elementos que pueden ser identitarios, elementos... últimamente esto de lo identitario me interesa mucho, ¿no? Y sobre todo porque, fijaos, no hay nada más paradójicamente identitario que el ser humano. Nosotros estamos en cambio constante. Si vosotros veis vuestras fotos de pequeños, podéis repasar cuánto queda de vosotros, ¿no? Y a veces uno se sorprende porque puede quedar algún rasgo, pero vamos cambiando continuamente, somos sujeto de cambio. Y sin embargo, nosotros nos identificamos a nosotros mismos, ¿no? Pero hay muchos elementos de los que nos identifican que son externos. Nos identifican, si vais al pueblo, ¿cómo os llaman? El hijo de la Toñi, ¿no? O por los abuelos, el nieto de Maruja. O sea, que hay un elemento que te ayuda a identificar, pero que no es tuyo, sino de otros, ¿no? En mi tierra, el nombre de la casa. Es decir, la saga. Es como un elemento que... ¿Qué busca la identidad? Lo que permanece. Lo identitario es lo que podemos reconocer porque permanece a lo largo del tiempo. Por tanto, cuando la Orden Hospitalaria habla de la identidad, ¿qué elementos son identitarios? ¿Cuál es la dinámica de cuidado propia de la Orden Hospitalaria? Decimos que hay una manera de cuidar, una manera de entender el cuidado que es genuina de la institución. Pues tenemos que dedicar un esfuerzo a ver qué es lo que la identifica, qué elementos forman parte de esa identidad. Para eso tenemos que apoyarnos fuera, es decir, cómo nos ven los demás. Es decir, los demás cuando nos ven, ¿por qué nos identifican con una institución? ¿Qué perciben de nosotros distinto a lo que puedan ser otras? Aquí hay que tener mucho cuidado con la autocomplacencia. Nosotros hacemos las cosas fenomenal. Lo primero, hay que normalmente abrir los ojos a ver cómo las hacen los demás. Porque a veces, como estamos tan centrados en lo nuestro, no vemos cómo las hacen los demás. Pueden hacerlas tan bien o mejor, ¿no? Y hay una mirada interna, es decir, ¿qué reconozco yo como identitario en mí? Es decir, que va permaneciendo en mí, que me permite construirme como una identidad concreta. Bueno, pues esto diréis vosotros, menudo rollo nos suelta, ¿no? Este no va para vosotros. Este de la identidad es de más amplio radio, sobre todo ya que lo retransmitimos por streaming, a ver si nos va calando esta idea de que, lo segundo que apunto ahí, habéis visto que en la institución se juega mucho con los valores, seguro que os lo sabéis, os han dicho ya los valores, respeto, calidad, responsabilidad, espiritualidad. Cuidado, esta es una alerta también, cuidado con identificar elementos identitarios con valores de la institución. Los valores de la institución contribuyen a su identidad, pero no la agotan. De manera que cuando queramos presentar la identidad de la orden, no basta con los valores. Lo primero, los valores son una construcción cultural. En un momento una serie de personas se reunieron en una mesa y decidieron que los valores, después de un arduo estudio, decidieron 4 palabras, ¿no? 5 palabras. Pero hay mucho más, hay una historia de casi 500 años, de 450, haciendo las cosas de una manera que no todas han pasado a ese juego de valores, que es muy cómodo, porque esto da muy bien en cámara. Se ponen los folletos, cabe bastante bien en la parte baja de los folios, son letras, ¿no?, que se pueden colocar en los vestíbulos, pero cuidado. Desde un punto de vista filosófico podríamos decir que cuidado porque dibujar una percha en la pared no nos permite colocar el abrigo. Entonces dibujamos las cosas, pero lo importante no es que las dibujemos, lo importante no es que definamos los valores, sino que los ejecutemos y que estos respondan a ese elemento identitario. Bueno, pues lo que vamos a repasar hoy es cómo en la biografía del santo, en la biografía de San Juan de Dios, podemos encontrar elementos de identidad. Y uno de ellos es la sensibilidad. San Juan de Dios ha sido un ser sensible. Y por tanto hay un primer elemento que podríamos tomar
como un elemento identitario que tenemos que replicar, ¿no? Bueno, esto no me voy a extender. Solo voy a compartir con vosotros 15 ideas y van a ir numeradas para que no os agobiéis, ¿no? Para que vayáis viendo cómo avanzan y ya estamos acabando. A ver si de las 15, cada uno que tome 2 de las que vayamos a comentar. A ver si las puede aplicar en algo de su vida. Esto enlaza con la introducción que os quería hacer, la repetición al servicio de la memoria, ¿no? Hoy vivimos en una tendencia general en el ámbito de la formación que ha puesto un poco en entredicho la memoria, ¿no? La memoria había sido el baluarte fundamental de la formación, todo se aprendía de memoria, y hoy hemos pasado al baluarte de la experimentación, ¿no? Todo se aprende por experimentación. Bueno, hay que tener cuidado en estas cosas porque a veces la ley del péndulo nos hace olvidar determinadas cosas. La memoria es un elemento fundamental. Memoria, entendimiento y voluntad son capitales para la formación de cualquiera, ¿no? Antes, ayer, hoy y siempre. Memoria, entendimiento y voluntad, que uno quiera, ¿no? ¿Por qué digo la importancia de la memoria? Hay cosas que no nos vienen a la boca si no las sabemos. Cuando los refranes están en Google, pero uno no puede ir a buscarlos, le salen al paso, te salen cuando ocurre una acción, ¿no? Los poemas de desamor, cuando tú estás destrozado no vas a Google a busco un poema para cuando estoy triste, ¿no? Que sí se puede hacer y algo te saldrá, ¿no? Pero habrá otros que te vienen a la boca, solo si previamente han quedado almacenados en este desván maravilloso que tenemos en la cabeza, ¿no? Por tanto, la repetición, la idea de contar una cosa muchas veces, ha sido un mecanismo que ha funcionado a lo largo de toda la historia para que las cosas se queden con nosotros. Mirad, voy a descubriros un secreto. De casi todo lo que estáis aprendiendo en clase, de casi todo lo que estáis estudiando, dentro de 10 años no os va a quedar casi nada. Ese casi nada que queda es la cultura. Cultura es lo que queda cuando todo se te olvida. Aquello que ha sido capaz de formar parte de ti y que ya a veces hasta te cuesta identificar, que ya no identificas como propio de un maestro o de lo que explicaron un día en clase, sino que ha pasado a formar parte de ti. Este es el drama, que nos pasamos la vida estudiando y sin embargo llegamos a conocer muy poco. Por eso no hay más remedio que ir sumando enanos a hombros de gigantes, ¿no? Porque solo el aprendizaje de los demás a lo largo del tiempo multiplicado es el que nos ayuda un poco. Por eso la memoria escrita, por eso intentar fijar sobre el papel o sobre el ordenador, ¿no? Aquello porque sabemos que somos frágiles de memoria. Ahora, ¿qué hay que intentar? No vayáis dejando ya renuncias por el camino. Si de los 20 temas que os ponen estudias 10, puedes tener la suerte de que te caiga en el examen el que sabías. Pero menudo drama para tu paciente. Porque cuando llegue a la camilla y tenga un dolor que tiene que ver con el tema que tú no estudiaste, ¿qué le dices? Mira, yo era un poco jeta y tal, pero tuve suerte. Cuando toque, no, este tema de anatomía a mí nunca se me dio. ¿Ya? Pero el paciente, vosotros tenéis una profesión o vais a tener una profesión muy dura, como algunas otras, ¿eh? Vamos a poner un ejemplo de otra. ¿Vosotros concebiríais un juez que haya aprobado la carrera con un 5 y que cuando le toque juzgarte a ti, justo esa parte que él nos estudió es la que te afecta? Y te dice, mira, yo probablemente te caigan 20 años por poner algo, ¿no? Porque, claro, vosotros tenéis una profesión en la que los demás esperan de vosotros la excelencia siempre. Y eso es un reto extraordinario. Pero no es un reto mañana. El reto no empieza cuando tengáis un contrato laboral. El reto empezó anteayer. Empezó el día que decidisteis que os queríais dedicar a una profesión de cuidado de la que los demás esperan de vosotros el máximo. No pueden aceptar que tengas un mal día, porque para él es el único día en el que va a tener un contacto contigo. Por tanto, memoria, entendimiento y voluntad. Como la mayoría sois alumnos, pensadlo. Y la idea de la memoria, como que aquello que seáis capaces de retener y que forme parte de vosotros, va a ser fundamental en el discurso. Mirad, seguro que la figura de un santo, ya en principio, en esta sociedad nuestra, en otros momentos de la historia esto fue de otra manera. Cuando no había televisor, ni radio, ni tal, uno de los elementos que convocaba masas eran las predicaciones. Cuando un predicador de fama venía a una ciudad, convocaba masas, la gente le gustaba ir a escuchar, a ver qué contaba aquel hombre de nuevo, ¿no? Esto ya ha pasado a la historia. Y quizá el ponerle el san a una figura por delante ya nos la aleja. Estas cosas ya es una cosa que uno no acaba de... Y sobre todo para el que tenga una relación un poco constipada con la religión, pues esto le genera cierto malestar, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio de ponerle un paréntesis. Pensad en una figura como vosotros, de carne y hueso, ¿no? Que ha hecho cosas a lo largo de la historia y que fruto de esas cosas que ha hecho, en un momento le colocan el san. Pero a ver si somos capaces de tener una mirada desacomplejada, ¿no? Y esto se lo digo de nuevo a la institución, ¿no?
A veces, dentro de la institución católica, la Iglesia Católica ha hecho a lo largo de la historia 1000 cosas mal, muchísimas. Probablemente esté purgando todo lo que ha hecho mal y parte de lo que le queda, ¿no? Alguna bien también, ¿no? A lo largo de la historia, alguna cosa también ha hecho bien. Y sobre todo, lo que no podemos caer es en el complejo. O sea, aquí si cualquier empresa presume de su fundador, en la Caixa tienen algunas sesiones de formación para los directivos de Caixa sobre el fundador. En muchas empresas, no os digo Bill Gates, ¿no? Una figura laica, pero que se estudia. Bueno, pues ¿por qué nosotros no vamos a intentar de la persona que ha sido el cimiento de una institución que algo habrá hecho bien cuando ha superado los 450 años de existencia? Vamos a ver si somos capaces de mirar con una mirada desacomplejada, ¿no? La tesis que os voy a desarrollar en el rato que nos queda. San Juan de Dios, entre otras cosas, fue un ser sensible y aplicó la sensibilidad a su dinámica de cuidado. Y esto es lo que todavía podemos seguir haciendo. Es la exigencia extrema de ser sensibles. Tenemos mucha suerte con San Juan de Dios porque se escribió una biografía pocos años después de su muerte y una biografía cortita, que permite que está al alcance casi de cualquiera. Escrita en castellano antiguo, tiene un encanto además especial, ¿no? Porque nos habla con el lenguaje de la época, aunque la haga un poco más difícil. Y además, las fuentes, todas las fuentes que nos permiten construir la biografía de San Juan de Dios son coherentes. Hay esa primera biografía escrita por Francisco de Castro unos años después de su muerte. Él dice que aprovechando unos papeles que alguien dejó escritos con algunas notas. Tenemos fuentes indirectas, porque hubo un pleito con los jerónimos por un hospital y ahí se recabaron muchos informes sobre San Juan de Dios. Tenemos los testimonios de su proceso de beatificación. Y el interés es que las fuentes encajan. Tendríamos un problema si la biografía nos contase una cosa y los datos que van apareciendo por otras partes, luego nos quedan un puñado de cartas, alguna escrita por él mismo y otras dictadas a otros. Bueno, pues todas estas fuentes encajan, por tanto construimos un personaje del que tenemos muchos datos ciertos. Es verdad que faltan muchas cosas por saber. De hecho, una de las cosas que me gusta de la biografía, esta primera de Castro, es que Castro nos dice en la introducción que más vale que quede mucho por decir que decir aquello que no tenemos por muy cierto. Lo que da credibilidad a la biografía, lo que dice, mira, yo no voy a engordar el relato con cosas que no sabemos, ¿no? Sino que me ciño a lo que tenemos cierto. Es verdad que en la biografía sabemos muy poco sobre su origen, sabemos muy poco sobre algunas épocas de su vida, pero aquí yo aplicaría lo que decía Chesterton del Evangelio. Chesterton decía que del Evangelio no le preocupaba lo que no entendía, sino lo que entendía, porque era suficientemente duro. Pues con San Juan de Dios hay cosas que tenemos ahí en un limbo, pero no nos debe importar tanto las que no sabemos, porque hay muchas que sabemos que son muy útiles, que nos pueden resultar interesantes. Os decía que este biógrafo, Castro, en un momento de su biografía cita esa frase que os pongo en azul ahí abajo, y tuvo por bien abrille los ojos del alma. ¿Qué está pasando? Anda. Yo creyendo que estáis viendo todo lo que digo y resulta que no. Además, como me seguís con tanta atención, pues no me doy cuenta de que no... Pues no sé cómo... No sé qué podemos hacer. Si no, seguimos igual. ¿No responde usted? No. Sale, a ver. Pon la pantalla completa, a ver. Es que no, ahora no me responde ni al dedo. ¿Y cerrar y abrir otra vez? Tampoco. Pasamos de la... Ay, qué rabia. ¿Ahora sí? ¿Ahora qué sale? Ahora. A ver, sí, pero espérate, es que va lento, yo creo, porque está en la 2. ¿Dónde está? En la 2. Que yo creo que necesita más tiempo. A ver. Va lento, yo creo. Bueno, da igual, no vamos a... Esto siempre pasa. Esto alguna vez he hecho, yo hace años di algunas clases y normalmente el primer día de clase les hacía una práctica a los alumnos cuando empezaron a venir todos con tablets y ordenadores y tal, que era pedir a un alumno que escribiese todavía en papel, que se levantase y tirase los folios al suelo, ¿no? Y a continuación pedirle a uno de los que había traído ordenador que hiciese lo mismo, que los tirase al suelo. De repente veíamos en aquellos primeros segundos de clase que el papel era una herramienta muy útil, ¿no? Era enormemente innovadora. Bueno, pues esto, veis que para lo único que va a seguir ahora las presentaciones, para que yo siga el hilo conductor de lo que os quería contar. No veis en azul una frase, pero que era, este biógrafo dice que en un momento, aludiendo a Dios, que tuvo a bien abrille los ojos del alma a San Juan de Dios, que es una forma de justificar esa sensibilidad del santo, ¿no? Fijaos qué frase más bonita, abrille los ojos del alma. Es decir, que sea capaz de ver
lo que no se ve con los ojos ordinarios, ¿no? Esa sería una definición de sensibilidad. ¿Quién es sensible o especialmente sensible? Aquel que ve lo que otros no ven. En el fondo, ¿qué son los artistas o los poetas? ¿Habéis pensado alguna vez que un poeta escribe con las mismas 28 letras que manejamos todos nosotros? Con los mismos juegos de palabras que tenemos todos al alcance. Y sin embargo, él es capaz de construir cosas maravillosas y nosotros tenemos dificultades para la lista de la compra, ¿no? ¿Qué cambia? Solo que ve donde otros no ven. Esto lo tenéis a diario todos los días. Seguro que hay gente que se molesta por una palabra y decimos que es sensible, ¿no? Porque ve, porque lee lo que otros no ven o lo que otros no leen. Bueno, pues esta expresión se la aplica a San Juan de Dios diciendo esto, que tuvo Dios a bien abrille los ojos del alma. Bueno, ahora ya no me deja ni a mí ni a vosotros ver nada. He seleccionado pocos pasajes de la biografía de San Juan de Dios. No se trataba de hacer aquí un recorrido por la biografía, sino de elegir algunas cosas. Fijaos, el mismo biógrafo nos dice que en un momento San Juan de Dios transitó por el camino ancho de la vida, que ya dice él que es muy trabajoso, el camino de los vicios. Tú hablas, que yo lo intento. Aquí a mí me desorientáis así con tanto movimiento. Fue muchas cosas San Juan de Dios. Sabemos que no sabemos mucho de su origen. Probablemente le separaron de sus padres con menos de 8 años y él vive siempre con esa hipersensibilidad de la ausencia de un entorno familiar. Luego fue pastor, guerrero, guerrero diríamos que amateur, porque se enroló en el ejército, pero no de una manera estable. Pero fijaos lo que era recorrer Europa a pie. Fue a luchar a Fuenterrabía, llegó a las puertas de Viena, con lo que suponía la milicia entonces, o sea, todos los vicios del mundo concentrados en estos tours que realizó por Europa. Pero había una perpetua insatisfacción, una necesidad de encontrarse consigo mismo, de alguna manera, de buscar el modo en el que poder desarrollar lo que él sentía que podía dar sentido a su vida. Tiene una gran frustración cuando busca a sus padres, vuelve, probablemente había nacido en Portugal, vuelve a Portugal y ya no encuentra a nadie de los suyos, ¿no? Dice Castro, este primer biógrafo, que encontró a un tío, habría que entender qué entendían por un tío, que era también cualquier persona mayor del pueblo, y que le habla del fallecimiento de sus padres. El desarraigo como un elemento fundamental y la búsqueda como un elemento fundamental en San Juan de Dios. Funciona. No sé si ahora funciona, sí. No me quieres decir. Bueno, pues vamos ahí. En su periplo vital hay un momento en el que trabaja como pastor. Y para que ir recordando cuál va a ser el hilo conductor, ¿no? Elementos de sensibilidad. Ya se había enrolado una vez en el ejército, le fue fatal. Perdió, una vez cayó de un caballo, se llevó un golpazo en la cabeza tremendo. De hecho, cuando exhumaron su cadáver, que solo quedan los restos óseos, tiene unos restos en la mandíbula fruto de esa caída. Quedó como una capilarización de sangre que penetró en el hueso y que todavía es reconocible, ¿no? Fue un desastre, o sea, toda su vida era una crónica de fracasos en este sentido. Y trabajando como pastor, hay un primer guiño de esta sensibilidad, ¿no? Dice que estaba trabajando como cuidando ganado en Oropesa y en un momento dice que sentía gran dolor cuando vi a los caballos gordos y lucios y bien encubiertados. Bien encubiertados quiere decir que les ponían mantas por encima. Y sin embargo, a los pobres flacos, desnudos y maltratados. Todavía a él lo de ser santo ni lo de dedicarse a ninguna tarea de cuidado le quedaba lejísimos, ¿no? Primera sensibilidad en ver lo que otros no ven. Todos vemos por la calle situaciones como esta. Todos vemos perritos con lazos bien encubiertados y al lado personas acostadas entre cartones, ¿no? Esto no es de Oropesa en el siglo XVI, es de esta mañana. Todos vemos situaciones que nos pueden provocar esta contradicción interna, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que hay seres sensibles que son capaces de darse cuenta y otros que pasan de largo. ¿Por qué? ¿Habéis pensado alguna vez por qué normalmente no buscamos mirada con una persona de las que está entre cartones? Ya no que le hablemos o que tal, sino que esquivamos la mirada. Porque hay un primer elemento de contacto, ¿no? Porque hay un primer vínculo, aunque sea mínimo. A ver si me va a decir algo, ¿no? O qué le digo yo. A veces no es ni siquiera por maldad, sino porque uno no se sabe manejar, ¿no? ¿Qué hago? Sí. Sensibilidad, lo primero para ver, porque normalmente solo reconocemos lo que conocemos. O sea, necesitamos haber conocido algo antes, saber tener cierta experiencia para luego volver a reconocerlo, ¿no? Volver a verlo. Bueno, pues un primer ejemplo que nos da esa clave, dice, bueno, una persona que ya en sus primeros compases era sensible.
Otro elemento en el que volvemos a encontrarnos con un San Juan de Dios sensible tiene que ver con este periplo vital. Pues él, después de trabajar como pastor, después de haber hecho estas incursiones como guerrero que le salieron fatal, escucha que hay mucho trabajo en Ceuta porque están construyendo las murallas y se va para allá. Un aventurero, ¿no? No tenía familia, no se había casado, no tenía nadie que le esperase. Y dice, bueno, pues vamos a ver qué se cuece en Ceuta. Como ocurre hoy, todos los migrantes, ¿qué buscan? Lo primero que escuchan es que hay un lugar en el que se construyen murallas, es decir, que hay trabajo, y van allá, ¿no? Curiosamente, lo que se encuentra ya en el viaje nos vuelve a dar una alerta de una persona sensible. Cuando se embarca, en el mismo barco en el que se está yendo a Ceuta, se encuentra con una familia, los Almeida, que habían sido una familia muy importante en Portugal y que venían deportados, que venían exiliados, porque parece ser que el padre de los Almeida la había liado en el gobierno de Portugal quedándose con fondos. ¿Os suena esto, no? Siglo XVI o hoy, pues ocurre. Tenían muchos argumentos como para decir, este es un tipo despreciable, ¿no? Si la lió en su país tal, que además tenía un cargo y tal, ahora ya... Bueno, pues caen todos enfermos cuando llegan a Ceuta y San Juan de Dios se siente en la obligación de cuidar de esa familia, a los que había conocido en el trayecto. De manera que se dan dos acciones de un ser sensible frente a las murallas de Ceuta. Por una parte, ese cuidado de la familia Almeida, que además dice el biógrafo que daba de buena voluntad. No sabemos si esto lo pone Castro, subrayando un poco las virtudes de la persona, pero sí parece que les echa una mano, ¿no? Él trabajando como albañil y, sin embargo, echando una mano a una familia noble que estaba exiliada por haber escamoteado fondos del gobierno portugués. Y a la vez que empieza a sufrir porque ve que del lado de las murallas cristiano se trata peor a las personas que del lado musulmán. Y dice, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que los musulmanes traten mejor a los suyos que los cristianos, con todo lo que decimos a los nuestros, que los tratan como esclavos? Esto llega a su cénit cuando un amigo íntimo suyo se convierte en musulmán, porque le trataban mejor, ¿no? Y entra en decir, bueno, ¿qué estamos haciendo, ¿no? De nuevo, una mirada sensible sobre la realidad. Él podía pasar, y podía decir, bueno, a mí mientras que yo me vaya salvando la situación, que me llegue el salario, ¿no?, de la muralla y voy tirando. Esta contradicción, esa duda, esa convulsión que le supuso la conversión de un amigo a una religión distinta, le lleva a irse de Ceuta. Y vuelve a buscar fortuna. Se dedica entonces a los libros. Se va a Gibraltar y en Gibraltar es donde parece que empieza una tarea como librero. Por eso San Juan de Dios también es patrono de los libreros. Vendía libros, vendía hojillas sueltas, vendía grabados. Empezó vendiendo con una mochila al hombro y después parece que tenía un pequeño carro. Y el siguiente punto fue establecerse como librero en un sitio. Y ahí decide irse a Granada. Granada era como Nueva York del momento, ¿no? No sé qué ciudad tendríamos que buscar hoy. Una ciudad en construcción, que tenía muchas papeletas para ser ciudad imperial, que tenía en obras 1000 edificios, la catedral, la Real Chancillería, un lugar efervescente, ¿no? Y al que iba también todo soldado de fortuna buscando un poco un terreno abonado como para sobrevivir. Ahí cree que puede haber negocio en el terreno de los libros y se va a Granada. Y en Granada se producirá una convulsión. En un momento, respondiendo a lo que ya os anunciaba antes, un predicador muy famoso entonces, que era Juan de Ávila, da un sermón y se acerca. Él decide aproximarse, pero como el que va a un espectáculo. Sí que nos da otra clave este biógrafo al que citamos continuamente, Francisco de Castro. Porque ese sermón lo escucharon cientos, si no miles de personas. En el Carmen de los Mártires ni siquiera pudieron hacerlo dentro de la iglesia, sino que sacaron un púlpito fuera de la gente que había. Escucharon lo mismo que él. Y sin embargo, nos da una clave, creo que además muy poética y bonita también la forma en la que lo expresa. El biógrafo dice que como tenía abonada, ¿no?, como tenía dispuesta la tierra de su alma, prendió en él, germinó lo que escuchó. De nuevo, esa idea de la sensibilidad como el que es capaz de aprovechar aquello que los demás reciben, pero que no les transforma. Escucha lo mismo que los demás, pero no actúa de la misma manera que los demás. ¿Por qué? Porque tenía la tierra del alma dispuesta, es decir, porque había una preparación previa. ¿Qué va a hacer de vosotros unos profesionales distintos? Evidentemente todo lo que sepáis técnicamente, pero también en qué medida tengáis el alma dispuesta, tengáis la tierra del alma preparada para actuar de una manera o de otra. Podéis ser los que en las murallas de Ceuta tratéis a los pacientes aseadamente bien, cumpliendo y cobrando por vuestro trabajo, o los que os inquiete alguna cosa más. Podéis ser de los que hoy cuando volváis en el metro veáis algún perro bien encubertado y os pase desapercibido,
o el que os mueva algo más y diga, oye, que como sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Con todo el respeto a los perros. Va a depender de cómo tengáis dispuesta la tierra del ánima. Y esto también se trabaja. Entre otras cosas, ¿cómo? Con esto que estamos haciendo, poniéndolo delante, ¿no? A veces repensando cosas que seguro que vosotros habéis pensado ya, si lo único que hacemos es ponerlas un poco en orden, ¿no? Fruto de esa convulsión, cuando él se encuentra con Juan de Ávila, con ese discurso que le vuelve loco, literalmente, que sale de ese discurso dando voces y diciendo que ha sido un desgraciado toda la vida, revolcándose por el fango, de tal manera que los demás le toman por loco, aquí podríamos analizar qué ocurre ahí exactamente, ¿no? Si él tuvo un brote de locura, es decir, un brote de alguna enfermedad mental, si hubo algo de fingimiento, que no era infrecuente en la época, como una manera de expiar los pecados, es decir, he sido tan desgraciado a lo largo de la vida, no me he dedicado más que al mundo del vicio, que tengo que purgar los pecados. ¿Cómo? Haciéndome pasar por el peor, por el más maltratado de esta sociedad, que sería un enfermo mental, ¿no? Un demente. Es más, puede que esto hasta fuese sugerido por Juan de Ávila como una forma expiatoria, incluso buena para el paciente. Es decir, mira, estás tan cargado, te sientes tan responsable de lo que has hecho, de la vida que has llevado, que necesitas tener algún elemento que te purifique. ¿Os dais cuenta que a veces cuando la liáis muy gorda con un compañero, con un amigo, con una amiga, el perdón del otro no es suficiente? O sea, el que no te perdonas a veces eres tú. O necesitas que haya algo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué la gente se autolesiona? ¿Os dais cuenta que muchos de los trastornos, por ejemplo, de conducta alimenticia, traen en paralelo una lesión, una autolesión? Porque la persona no se perdona a sí misma lo que hace, ¿no? Aquello en lo que cae y de lo que es consciente que no va bien, pero que como no puede cambiar, o cree que no puede cambiar, recurre a la autólisis, ¿no? Esto es tan viejo como el hombre. Bueno, pues puede que todo esto estuviese en la coctelera de por qué San Juan de Dios termina en un hospital. Se dice que algunas buenas gentes de Granada, viéndole tan demente, le cargaron en un carro y le llevaron al Hospital Real. El Hospital Real era un dispositivo, pues como cualquiera de los hospitales de hoy, ¿eh? No es que le hubiesen llevado, le llevaron a lo mejor que había en la Granada del momento, que era el hospital que habían creado los Reyes Católicos. Los dementes estuvieron durante siglos, o durante décadas, no sé exactamente, en la Alhambra. Cuando se saca la familia real de la Alhambra y queda en poder de los cristianos, aquello fue muchas cosas. Gallinero, uno de los primeros incendios de la Alhambra se produce porque se incendia el corral en el que estaban las gallinas. Y entre otras, tenían a los dementes, a los niños huérfanos, expósitos, algunos ancianos, una mezcla entre enfermedad mental y otros elementos que hoy diríamos sociales, ¿no? Bueno, pues uno de los primeros dispositivos que se crean en Granada es ese Hospital Real fundado por los Reyes Católicos. Y ahí es donde meten a San Juan de Dios, que recibe los tratamientos de la época. Seguro que algunas cosas habéis visto y conocéis, ¿no? Cuerdas de palos, contrastes de agua fría y caliente, privación de sueño, privación de alimento, el castigo corporal. O sea, todo esto eran prácticas, pero que ahora vemos como medio sádicas, que estaban incorporadas dentro de lo que se entendía como prácticas sanitarias, ¿no? Por más que las podamos discutir ampliamente. Esto funcionó hasta anteayer, ¿no? El electroshock o los baños de agua fría y caliente en los años 50 o 60 todavía eran una realidad en las sociedades contemporáneas europeas, no en lugares perdidos del orbe, ¿no? Bueno, pues fruto de ahí se da una situación que últimamente subrayo mucho por la modernidad de lo que ocurre con San Juan de Dios como paciente en ese hospital. Ahora está muy de moda hablar de la experiencia del paciente. Seguro que os lo han dicho en clase, ¿no? Hay que escuchar al paciente. Mira, yo en estos días he tenido una experiencia próxima de enfermedad de una sobrina, ¿no? De 16 años. Casi todo lo que me contaba, casi todo lo que ella vivía con dureza dentro del hospital, tenía que ver con problemas de comunicación, con cómo se cuentan las cosas, con qué se cuenta y qué no se cuenta, con la falta de información, con cómo te la trasladan, con la falta de seguridad cuando la persona que te informa no ordena la información. Bueno, pues esa experiencia del paciente que hoy valoramos tanto es una de las cosas que está presente en este hospital en inicios del siglo XVI. San Juan de Dios tiene experiencia de paciente, ve cómo tratan a los otros. Además, la reflexiona, como ser sensible, la vive no solo lo que ocurre con él, sino lo que ocurre con los otros. Y eso le mueve a decir, oye, aquí habrá que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Voluntad transformadora. Es decir, tomar conciencia de una realidad, si es por experiencia, mejor. Es decir, yo tengo experiencia, no me lo han contado, sino que lo he vivido. Segunda, quiero cambiarlo. Tercera, ¿cómo pongo los medios? ¿Qué hago?
ahí toma la decisión de dedicarse a la atención. Dios me traiga tiempo para atender a estos pobres de otra manera, como yo quiero. Ahí hay toda una declaración de intenciones. ¿Y qué hace? Poner en marcha una rueda. Lo primero, formarse. No sabemos, el biógrafo dice que le mandan a Guadalupe en Cáceres, a hacer una peregrinación para ponerse a los pies de la Virgen. Esto era muy de época, ¿no? Pero también tenemos ahí detrás que los jerónimos que estaban en Guadalupe, entre otras cosas, tenían permiso vaticano para diseccionar cadáveres. Imaginaos lo que era la farmacia del monasterio de Guadalupe. Había mucha formación sanitaria, diríamos hoy, ¿no? Por tanto, no va a otro santuario, sino que va al santuario de Guadalupe. No hemos podido rastrear, la orden lleva siglos intentando encontrar una referencia que hable de formación en Guadalupe. No la encontramos, ¿no? Pero podemos imaginar que además de otras cosas, él quiso formarse en Guadalupe. Por tanto, experiencia de paciente, voluntad transformadora, formación. Y a continuación, crear lo que hoy, con estos, una ministra eximia llamaba anglicanismos, ¿no? Con estos anglicismos que ahora utilizamos para todo, seguro que estáis familiarizados con términos como clúster, hub, ¿no? ¿Qué son? Hub es un conector, un clúster es un grupo, una asociación. Hablamos de clústeres sanitarios, de agrupaciones. Bueno, pues esto, lo primero que intenta San Juan de Dios es yo con quién tengo que tejer una red de apoyo. No puedo hacer esto solo. Y va a empezar a trabajar, al inicio de la conferencia os hablaba de esa incorporación de mujeres, muchas de ellas de la nobleza. Esta idea de tengo que buscar recursos. No había subvenciones de la época, no había propuestas para proyectos de investigación financiados. Había que buscar la financiación entre los que tenían los recursos de la época. Incorpora a los voluntarios. Probablemente sea de las primeras, del germen de la primera institución que recurre al voluntariado, tan de actualidad. Va a tener un grupo de voluntarios. Es más, casi se puede decir que los primeros 30 años de vida de la orden hospitalaria son voluntarios. Porque lo segundo es el riesgo. La idea de asumir que hay retos grandes que se pueden afrontar. Fijaos, este personaje, Juan Ciudad Duarte, sin padres, probablemente portugués, venido a España, es decir, extranjero, que no ha tenido una formación a lo largo de su vida, que llega casi a los 40 años sin haber tomado estado, que encima tiene un brote de locura, que luego, si nos da tiempo, veremos cómo el propio biógrafo recuerda en un momento que como la gente en Granada se acordaba de que había estado loco, al principio no le apoyaban, porque no era cualquier otra enfermedad. El estigma de la locura sigue siéndolo hoy, ¿no? Imaginaos que vosotros supieseis que uno de vuestros profesores fue loco. Digo fue, ¿no? Que tuvo un brote. ¿Cómo nos miramos unos a otros? ¿No? Hay cosas que seguimos guardando con discreción, porque no es lo mismo decir que tuvo un sarcoma que estuvo loco, ¿no? O que tuvo un brazo roto, o que tuvo un brote esquizofrénico, ¿no? Que luego todos nos ponen, oh, esto ha cambiado mucho, todo, sí, de jure todo cambia. Nadie discute las cosas, pero siguen actuando, ¿no? Por tanto, si tuviese que someterse a un análisis DAFO, San Juan de Dios no pasaba el primer filtro. Era un desgraciado de la vida, ¿no? Y además se plantea empezar a hacer cosas, empezar a hacer lo que puede, ¿no? Fijaos lo que empieza haciendo. Buscaba por la noche a los pobres por los portales, helados, desnudos, llagados y enfermos, y viendo lo mucho que de esto había, claro, antes dijimos que Granada era un hervidero, pues era un hervidero de todo, también de necesidades, ¿no? Bueno, pues esto determinó buscarle remedio. Repasad lo que hemos dicho del Hospital Real. Experiencia de paciente, voluntad de cambiar, formarse un poquito, determinación y asumir el riesgo. Decir, bueno, me van a tomar por loco. Esto lo padeció. El propio biógrafo nos dice que estuvo 3 días a las puertas de Granada sin atreverse a entrar cuando volvió por segunda vez. Porque dijo, me van a reconocer. Esos chiquillos que me tiraban piedras y tal, que me decían loco, que me mandaban revolcarme en el fango y yo lo hacía, que me bañé desnudo en la plaza de Birrambla, es que me van a reconocer. ¿Qué credibilidad puedo tener yo ahora cuando llegue a... Estuvo ahí 3 días, ese 3 que siempre es como simbólico, ¿no? Estuvo unos días pensando en qué hacía. Y luego dice, bueno, pues voy a hacer lo que pueda. ¿Cómo empieza a trabajar? Yendo a la plaza de Birrambla, donde había una fuente con agua, a asear a los que encontraba alrededor. E intercambiarse, un juego muy bonito de intercambiarse los vestidos. Van a denunciarle porque anda siempre desnudo. Porque si encontraba a alguien que tenía una ropa peor que la suya, se la cambiaba, ¿no? Probablemente en un ejercicio también de piedad organizada, ¿no? Bueno, pues en un momento cuando él entre en religión, el obispo dirá, hombre, es que no puede estar usted en calzoncillos por ahí, porque las señoras bien pensantes de Granada le han venido a protestar, que claro, un hombre de religión, por ahí así, ¿no? Y le impone el hábito. Cuando empieza, es muy curioso que no hemos reparado suficiente en que
San Juan de Dios empieza dedicándose al ámbito social, no cura. Primero, tan solo atiende otras necesidades, abrigo, sueño. Es en un segundo momento cuando se da cuenta de que puede hacer algo más. Cuando vaya a hacer un cambio, cuando ya no le quepan a estos desarrapados que va recogiendo por la calle, empieza a hablar de la idea de un hospital, de un lugar en el que pueda ofrecer algún cuidado. Y es cuando empiezan algunas innovaciones que hoy, por una parte, se han dicho mucho y por otra pasan desapercibidas. Va a ser de los primeros en Europa que separe a los enfermos por patologías y que señale una cama a un enfermo. Su biógrafo dice que monta algunas camas para atender a los enfermos, separándolos de los que tenían otras necesidades, pero que no eran sanitarias exactamente. Y luego que empieza una dinámica de separar por patologías. Primero separar hombres y mujeres, después separar a los enfermos de los tiñosos, separar buscando ya una serie de elementos muy innovadores para la época y que tienen que ver con prácticas de cuidado muy novedosas. El germen de lo que hoy entendemos por la asistencia en sentido pleno. Un elemento fundamental para el éxito y que os podéis aplicar todos vosotros es que la gente no va a atender a lo que digas, a lo que pongan tus rótulos, a las campañas de marketing. Eso puede funcionar un tiempo, claro que funciona, pero el secreto del éxito está en otra parte. Decían de San Juan de Dios, el velle tan flaco, maltratado y la austeridad de su vida movía mucho. No se movían por lo que decía, veían a alguien que habían tomado por loco, medio desnudo por la calle, lavando enfermos, atendiendo ancianos, buscando de comer para otros, le veían a él medio desfallecido, trabajando día y noche, porque Granada al final era un pueblo. Es decir, la gente no era un ente, le conocían, le veían, y al final, mira al loco. Claro, la semana, oye, mira al loco, ¿no? Mira al loco que ha metido enfermos en el Palacio de los Venegas. Mira al loco que le han dejado una casa en la pescadería. Y van viendo que el loco hacía cosas. Y eso es lo que les conmueve. Y además no dice que las haya que hacer. Es decir, no se pone en las plazas de Granada a predicar que hay que hacer las cosas de otra manera, sino que las hace hasta el punto de que les genera lástima, que le ven salir por la noche a pedir y les conmueve. Incluso algunos le lanzan alguna trampa, dicen, esto no puede ser verdad. Y tenemos ahí varias anécdotas de cómo algunos nobles de la época se hacen pasar por pobres y por mendigos a ver cómo actúa con ellos, ¿no? Porque no se lo creían. De hecho, lo que os decía antes, nos cuenta la propia biografía que precisamente por este pasado trabajó mucho tiempo solo y fue capaz de aguantar el tirón. En todos estos años tenía carne de identidad, no padre, ¿no? No tenía trabajo fijo, ni sueldo, ni cotizaba a la seguridad social, ni quitar. Hacía cosas por Granada, así. Por tanto, algo a lo que podemos llegar cualquiera, ¿no? Un modelo de cuidado que implica esa sensibilidad de la que hablábamos. A la noche, cuando se recogía, por cansado que viniese, no dejaba de pasar cama por cama, atendiendo a cada una de las personas, hablando con ellos. Fijaos qué práctica de cuidado más básica, ¿no? No dice que les llevase medicamento que probablemente no tenía. Había días que no había conseguido ni pan para traerles. Repartían lo que él recogía en unas ollas. Pero no faltaba noche en la que pasase cama a cama, atendiéndolos, y fijaos en los dos últimos términos, así en lo espiritual como en lo temporal. O sea, sabía perfectamente que el cuidado temporal, el cuidado de la carne era fundamental, pero desde el inicio hay esta idea de la dimensión espiritual. Esto que suena a veces difícil de defender, entre las competencias enfermeras, en la Nanda Nikinok, sigue apareciendo que la detección de necesidades espirituales es una competencia enfermera. No dice la resolución de las necesidades espirituales, sino la detección de esas necesidades espirituales. Marcaos a fuego esto, independientemente de vuestro credo, independientemente de vuestra fe, de vuestra confesión, vuestra responsabilidad como agentes de cuidado está en atender a la dimensión espiritual de la persona que tenéis delante, que es una dimensión reconocida. Cuidado también con no confundir lo psicológico con lo espiritual. Hay un proceso de psicologización de la atención de los cuidados. No todo lo que le ocurre a una persona tiene que ver con su dimensión psicológica. Hay elementos que sí, pero puede haber elementos que son de otra naturaleza y que ya, pero yo no me los creo, es indiferente. No sé si tú te crees la eficacia de todos los fármacos que administras, pero ejecutas, ¿no? O sea, el sed sensibles es probablemente en esta dimensión donde más hace falta esa sensibilidad extrema,
para reconocer la necesidad del otro. Una dinámica ahora muy común es decir, la atención a demanda. ¿Os imagináis que universalizásemos esto en el ámbito sanitario? Que diésemos solo lo que nos pide el paciente. Es que no siempre el paciente sabe lo que tiene que pedir, ¿no? Ya no que sepa, que pida lo adecuado, sino que ni siquiera tiene por qué saber lo que tiene que pedir. El profesional es otro, es el que le orienta, ¿no? En el que le acompaña en la toma de decisiones. Pues también en este ámbito, ¿qué sería una atención espiritual a demanda? ¿No? Que venga el cura solo si lo llaman. Lo primero, estamos reduciendo absolutamente. La atención espiritual es mucho más que el cura de esta o de aquella confesión, pero también lo es él, ¿no? O sea que desacomplejémonos en esta mirada. Si hay que llamar al rabino, que se llame. Si hay que llamar al imán, que se llame. Si hay que llamar al sacerdote católico, que se llame. Lo peor, lo más delicado es atender la dimensión espiritual del que no tiene confesión. La dimensión espiritual del ateo. ¿De esa quién se ocupa? Pues de todas es responsabilidad enfermera. Y dirán los fisios, bueno, esto no va conmigo, ¿no? La mayor parte de los pacientes que vais a tener en una camilla no son deportistas de élite, ¿no? Probablemente os molaría que fuesen. Alguno de vosotros tendrá la suerte de que algunos de algunos clubes deportivos terminen en vuestra camilla. Vais a atender a muchísimas más madres de familia, padres de familia, ancianos que no pueden con la bolsa de la compra, que les cuesta cruzar el paso de peatones y que vienen ellos y su carga, ¿no? Que la carga es muscular y de muchas otras cosas. Las cadenas musculares de las que os habla Carpintero continuamente, esa idea de la integralidad de la persona y de cómo todo está conectado con todo, dicho así para resumir, también afecta a esta dimensión de la persona. Y va a haber muchos elementos de índole espiritual que afecten directamente a lo que vosotros tenéis entre manos. Y en el caso de los fisios, esto de entre manos es literal, ¿no? Sed sensibles. ¿Sensibles para qué? Para escuchar, para observar a la persona, para identificar, haciendo una radiografía no solo de lo que cuenta. ¿Sabéis lo que más echa de menos hoy un paciente cuando va al médico? Tiempo. Que el otro le dedique tiempo. La mutua pauta que te paga 12 minutos, ¿no? Alguno me decía el otro día, yo ya les digo a los pacientes cuando vienen a fisio que vengan sin pantalones de casa porque ya no nos da tiempo acá. Si se tienen que desnudar aquí ya perdemos los 12 minutos que hay de tiempo. Y que te miren. ¿Sabéis que esto, una perversión para el ámbito sanitario son las mesas en L? La mesa en la que está el paciente por un lado y el ordenador en este otro, ¿no? Y que normalmente, como yo tengo que teclear al ordenador y recoger datos, pues no miro, ¿no? Y la persona, usted vaya diciéndome, ¿no? Y se lo dices 3 o 4 veces, porque se lo dices a este, se lo dices al de la planta segunda, se lo vuelves a repetir a la enfermera, y todavía cuando llega algo te dicen, pero usted no se ha enterado, no, es que no sabe. O sea, la responsabilidad encima es del paciente, ¿no? Tiempo, sed sensibles en ese sentido. Claro, luego diremos que está el sistema. El sistema ya estaba para San Juan de Dios. El sistema era el Hospital Real, donde él había sido atendido. ¿Pero qué decidió? Hacer las cosas de otra manera. O sea, que siempre se pueden hacer las cosas de otra manera. Vosotros sois agentes de cambio permanentes. Si cada año con los alumnos que se gradúan en este centro, 15 decidiesen hacer las cosas de otra manera, dábamos un vuelco a la sanidad. Cada uno de vosotros sois agentes de cambio reales. Tenéis que creéroslo. Los que vais a montar una pequeña empresa, los que vais a tener 5 camillas que os costará sudor y sangre mantener de fisio, los que vais a trabajar para otros, los que estáis aspirando por una plaza pública, todos en algún ámbito vais a tener que tropezaros con el sistema. Había un vecino mío que cuando fue la primera vez a una de los viajes del Inserso, le preguntamos al volver que qué tal había ido todo, dijo, mira, ha ido todo bien, salvo la cocinera, hay que ver cómo era la catering y tal, que era malísima, ¿no? A él le habían dicho que la comida era de catering y creyó que era una señora. Pues esto ocurre como con el sistema, ¿no? ¿El sistema quién es? Dentro de nada vosotros sois parte del sistema, ¿no? El sistema es la supervisora Cafre, sí. ¿Y el gerente del hospital? Sí. ¿Y vosotros? Por tanto, si queremos que algo cambie, habrá que empezar a ser sujetos sensibles, capaces de querer cambiar. Con este bagaje que tenemos, con este fundador, con esta persona que fue el germen, que cuando echamos un vistazo atrás, lo milagroso es que haya llegado a nosotros. O sea, que un loco solo haya sido capaz de generar una estructura, de dar pie a una institución, que 450 años después
está presente en 54 países del mundo y que solo en España tiene cerca de 20.000 trabajadores, es milagroso, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la lección? Que cualquiera de vosotros podéis revolucionar el mundo, que aquí tendrá que haber San Juanes de Dios, masculinos y femeninos, ¿no? Que aquí habrá gente que transforme, que no lo hemos visto, que no lo hemos reconocido, que yo soy el San Juan de Ávila de la época, ya quisiera, ¿no? Y que vosotros, como tenéis abonada el Tierra del Alma, pues ahora cuando salgáis, haréis una revolución en Madrid. En la institución, como seres sensibles, hijos de un ser sensible, tenemos que tratar de otra manera. Tenemos que ser capaces de hospedar en nosotros un poco del sufrimiento del otro. Que esto es lo que otras instituciones no le pedirán a los suyos. Esto va más allá de un contrato laboral. Digo esto porque ya sea así. Digo esto porque debe ser así, ¿no? Porque tenemos que decírnoslo para que se cumpla la profecía. Tenemos que conseguir hospedar en nosotros un poco del sufrimiento del otro. Tenemos que actuar de una manera que es tan radicalmente nueva que es muy antigua, que es lo que os pongo ahí en ese término paraclesis. Lo tomo de Manuel Gesteira, un teólogo ya fallecido. ¿Qué es la paraclesis? Era un método utilizado en todo el Oriente para atender. Presencia personal. Vivimos en un mundo tecnologizado, la tecnología es fundamental, pero cuidado porque la presencia humanizadora del ser humano, ¿no?, humana y humanizadora, es esencial. Actitud dialogal, ¿qué es esto? Entrar en diálogo no es solo hablar, sino hablar y escuchar, ¿no? Si en todo somos capaces de tener esa presencia y a la vez una actitud dialogal, dialogar con el mundo, dialogar con el otro, dialogar con las ideas del otro, sin prejuicios, y tener una palabra sapiencial. A lo largo de la historia, en el cuidado, en la dinámica de cuidado, la palabra consoladora ha sido fundamental. Vosotros no sois solo lo que hacéis, sino lo que decís y cómo lo decís. La confianza que cualquier paciente pone en cualquiera de vosotros es extrema, fruto de la fragilidad. Está desnudo delante de vosotros, a veces en sentido literal. Siempre me gusta decir que se hacen proyectos de investigación sobre casi todo y no hemos resuelto todavía la cuestión de la bata abierta por detrás, ¿no? El camisón que nos deja expuestos en el hospital. A lo mejor es que no puede ser de otra manera, porque nuestra fragilidad llega al extremo de que estamos totalmente expuestos. ¿Y eso qué hace? Que el otro espere de vosotros muchas cosas y espera sobre todo una palabra. Sabe que a veces que no vais a resolver el problema. Quisiera que se lo resolvieseis, pero espera de vosotros una palabra. Mirad, salid con una sensación que tenemos la sensibilidad que nos merecemos. Hay una que traéis de partida, que traéis de base, que diríamos que es genética, ¿no? Pero hay otra que depende de vuestra capacidad de muscularla. Podéis ser seres más sensibles. Tenéis que trabajaros. ¿Y eso qué implica? Que estéis dispuestos, lo primero. Que queráis. Que queráis dejar entrar a personas en vuestro corazón. Esto suena así como un poco ñoño, ¿no? Pero resulta que es poéticamente bello. Que dejéis hueco en vuestro corazón para que entren otros. Eso es la hospitalidad máxima, que sería el carisma de la institución. ¿Por qué voy a dejar yo a un extraño entrar en mi casa, ¿no? O en lo más profundo de mi casa, que sería en mí mismo? Pensad en cómo cambiaría vuestra dinámica de cuidado, cómo cambiaría la condición de cuidador si esto fuese posible. Tened en cuenta que la sensibilidad no se improvisa. Uno no es sensible en el momento que lo necesite. Pasa como los poemas. No vienen a la boca si no lo tienes en la cabeza. El día que necesitéis ser sensibles, ya es tarde. Deberíais haber empezado a ejercer anteayer, ¿no? Comentando hace algunos años con alguna compañera vuestra, que muy pronto le tocó entrar en una habitación a la que le habían dicho al paciente que le quedaban horas de vida. Su reacción inicial fue salir corriendo, ¿no? Nos lo explicó con sufrimiento, con cierto dolor, ¿no? Después se encontró con una compañera, ¿no?, con algunos años más y algunas canas más, y le dijo, no, vamos a entrar juntos a la habitación otra vez, ¿no? No, vamos a entrar juntas. Vamos a enfrentarnos. Que hay que tener el músculo suficiente para que cuando eso te toque, estés preparado, porque para la otra persona no hay una segunda oportunidad. La sensibilidad se educa.
Y las artes son un elemento esencial para la sensibilidad. La música, la pintura, la naturaleza, la observación detenida, el ejercicio de la mirada. Haced hoy una práctica. Cuando salgáis del medio de transporte en el que hayáis venido, el tramo último que hacéis hasta casa, en lugar de hacerlo mirando lo que veis habitualmente, levantad los ojos un poquito, 10 centímetros. En lugar de ver lo que veis a diario, vais a ver otras cosas. Hay un libro maravilloso de Víctor Nieto que se titula La maravilla de mirar hacia arriba, ¿no? En Madrid, descubriendo cúpulas, cornisas, ¿no? Cosas que, como no están a la altura de los ojos, están ahí, pero no las vemos. Haced el ejercicio, sería un primer ejercicio de sensibilidad. Y el último, y cierro, contemplad. Dedicad tiempo a vosotros mismos, dedicad tiempo a observar lo que ocurre alrededor desde un clima de serenidad, dejando que eso os empape. Vivimos aceleradamente, vivimos con rapidez y trasladamos esa rapidez a todos los demás. Cualquier agente de cuidado, pero más uno que haya estudiado en San Juan de Dios, debe percibir que debe ser un ser sensible. Y para eso, una buena práctica sería actuar como ese monje capuchino frente al mar que nos pinta Friedrich como uno de las apoteosis de la pintura del romanticismo. Colocaos de vez en cuando frente a algún mar, el que queráis, que puede ser de olivos, de almendros en flor o con olas y espuma, y dejad que algo de eso penetre en vosotros. Muchas gracias.